Claro, todo eso está en kilo. O sea, si está en kilo, eso es 1000. Todo es por 1000. 200 ¿Se serían. entiende? Bueno, eso es, si tenés 22.500 dividido 60, esto es, estamos hablando que estamos en 375 Hz. Y así cada uno de estos. Eso para el espectro de frecuencia, ponerle en escala de frecuencia. O lo querés dejar en kilo RPM, bueno, es lo mismo, no hay problema. Pero yo necesito que con estos datos, ustedes saquen distancia y aceleración, usando estas fórmulas. Porque estas son en pulgadas. Nosotros estamos en esta unidad, estamos en el sistema métrico. Profe, una pregunta. ¿Se entiende? ¿No se escucha? Viste que en la de kilo RPM, la 6, ¿es equivale a 0 o a 1000? ¿Qué 6? Viste ¿Esto? sí, claro, viste el punto, los 6, ese que te marca ahí en kilo RPM. Son 6.000 eso, RPM. Claro, claro, eso tenía pregunta. Porque los otros serían, yo lo puse, o Estos son sea, 3.000, eso es lo que estoy diciendo. Si el eje de las ordenadas dice kilo RPM, está todo en 1000 esto. 1.500, 3.000, 4.000, será ahí 6.000, 12.000, 22.500. y la velocidad pico sería de esa, de los 6. No, la velocidad está en estas unidades. Sí, 1 milímetro por segundo, 2, 3 y 4 milímetros por segundo. Esas son las unidades de estas. claro, y la velocidad pico de 6 sería No 0. tiene nada que ver con esto. Bueno, Sí, acá no tiene nada. bueno. Vos tenés estos valores, solamente estos valores. Vos tenés que sacar. Acá tenés el espectro de frecuencia para velocidad. Bueno, sacame el de distancia y el de aceleración para estos valores. Y ¿Se entiende? el gráfico es, o sea, es igual, pero con los valores que sacamos en la fórmula. Sí, hay que ver cómo te da el gráfico. No sé cómo te Claro, va a dar bueno, el sí, gráfico. va a ser distinto, pero así, Pero parecido. para estos valores, vos tenés que usar 1, 2, 3, 4, 5 valores. Tenés que calcular para cada uno de esos valores el espectro de distancia y aceleración. O sea, tenés que hacer 10 cálculos. Y tenés que hacer un Bueno, gráfico que te va a dar 5 valores, porque son estos 5 valores que yo te he dado. O sea, dos gráficos. Uno para distancia y otro para aceleración. Dos gráficos. Uno para Profe, distancia con estos según la 5 frecuencia, valores y otro para aceleración con estos 5 valores. ¿esto va Fue basado la- según la frecuencia o también el tiempo? Porque No, puede no, hacerse dos no, gráficos diferentes. no, no, acá estamos, yo no te di ningún dato de tiempo. No te di ningún dato de tiempo, vos tenés que hacerlo con estos datos que son de frecuencia. Por eso se llama, recuerden que esto se llama frecuencias espectrales. Lo otro es dominio del tiempo. No lleva el nombre de frecuencias espectrales porque está bajo la unidad de frecuencia. Puede ser ciclo por minuto, o puede ser RPM, o puede ser Hertz. Si es ciclo por minuto, lo divide por 60. Si Entonces, es RPM, lo divide por 60. En ambos casos, divide por 60 para dar en Hertz, ya sea RPM o ciclos por minuto. profe, De todas formas, la frecuencia, digamos, tenés 25 Hz, Sí, ponerle en los 1,5, tenés los 25 Hz, que eso, ponele por segundo, digamos. Entonces, eso, o sea, ocurre 25 no. ciclos por Hertz segundo. simplemente. No, esto está en RPM, 1500. Vos lo dividís por Sí, pero 60 y te va a dar pasándolo a Hertz. Hz. Y lo Esos pasás a 1500 lo pasás a Hz, sería 25 Hz, o sea, sería 25 Exacto. ciclos por segundo. Lo podés hacer Ahí tenés así. una escala de tiempo. Sí. No. Vamos nuevo. Él No es dice ciclo también por pasó segundo. yo también lo pasé a tiempo, según basado en eso, multiplicado dividido por uno. ¿Qué? Que yo también saqué dato con el tiempo. A mí, por ejemplo, el primero, que era el punto 5 me dio 0,04 el segundos, dividido uno por el minuto. ¿Por qué le meten chimichurri cuando esto lleva polenta? ¿Por qué le meten chimichurri cuando Bueno, lleva polenta? Meten asado quedó polenta y bonito, ustedes le práctico, meten sí. chimichurri. Escuchen Profe, nosotros lo que les nos digo, a ver si me equivocamos en escuchan. el No de le busquen 6. la vuelta, no tiene trampa.
El 6. ¿Qué Sí, 6? porque pensamos que estaba capaz corrido el gráfico, pero no le agregamos ese. El que está entre medio del 3 y el 6. No, el 6 es una idea orientativa para sacar qué Claro, valor está este. Ah, es claro. Podría ser un 4,5. 4 o un 5. No, es Un 4,5. intermedio. Un Bueno, exacto, intermedio entre el 4 y el 4,5. 5. Claro, Claro. pero nada más que por eso. Pero Sí, esto sí, queda eso nomás. Pero el otro, el gráfico lo hicimos con las en frecuencias. Hertz. Si vos lo veis por Sí, en 60, Hertz. sí, está bien. Pero tiene Sí, que dividir lo por hicimos 60 con... estos valores. Profe, Claro, 22.500 dividido 60. 12.000 dividido 60. claro, da 3.000 25 y el dividido último 60. da ¿Está bien? 375 Está Hz. perfecto. Está Eso perfecto. hicimos. Sí. Eso para el gráfico. Claro, Ahora Ujú. nos da igual. hay que ver qué valores les da acá. Cuando acá pongan en vez de velocidad van a poner distancia, micrones. ¿En qué guarda con eso? Lo van a poner en estos valores, Claro, en micrones. en micrones. Cuando saquen la Sí. aceleración, vean que Metro acá la por unidad de medida de segundo. aceleración sobre segundo cuadrado. Sí. Entonces, eso tienen que tener en cuenta nada más. Profe, una duda. Y esto, sí, diga, ¿La distancia pico es la distancia pico a pico dividido 2? eh, mirá, la distancia pico a pico sería. Lo que vos estás sacando en esta fórmula que yo te doy no es la distancia pico, es la distancia pico a pico, o sea, del máximo al mínimo. Eso es lo que Claro, estás pero sacando. Y la Claro, distancia nosotros hicimos igual, nosotros calculamos la pico distancia sería dividido 2. pico-pico Sí. para después dividirla en dos y tener la distancia pico, digamos. Sí, o puedes sacar el gráfico solamente distancia pico a pico, como quiera. Sí, bueno, gracias. nosotros sacamos las dos y la No es dividimos en problema dos y eso. tenemos los dos. Sí, lo que pasa es que en esta fórmula que yo te doy, en realidad, sí, bueno, es pico a pico, pero bueno, sí, lo dividís por 2 Bien, y te daría la distancia pico. En una onda sinusoidal perfecta, ¿no? Un movimiento armónico simple. El único caso que se aplica. Bueno, gracias. ¿Más claro esto? sí. ¿Se entiende más? No es difícil, es fácil. Bueno, Profe, sí, una consulta. Nosotros lo quisimos subir y no nos dejaba desde el diga. aula virtual, porque lo queríamos Per- entregar. para estar abierto el aula virtual, bueno, yo lo voy a habilitar hoy. Bueno, sí, porque lo, Hoy lo lo habilito, queríamos así lo subir suben, que lo anoche tengan listo, no hay problema. y después de mañana y no lo podíamos subir. No, no, bueno, yo me encargo, le doy una semana más para que lo suban. Ya verifico lo edito después de clases yo para que lo puedan subir, no hay problema. Bueno, profe, a mí lo que sí, en teoría, un gráfico, o sea, por lo que leí, los dos gráficos me tenían que quedar distintos y me quedaron muy parecidos. ¿Está bien eso? ¿Cómo? Se me cortó justo, Alejandro, decime de nuevo. Que los gráficos me quedaron muy parecidos y por lo que leí, en base a que sea distancia Sí, y puede ser, sí. aceleración, tiene que quedar distinto o no. No, no necesariamente, porque vos estás haciendo un gráfico sobre esto, digamos. Estás Claro. trabajando sobre esto. O sea, más vale que te van a dar, vas a obtener valores sobre estos bastones. No te puede dar un Sí, sí. gráfico más alto, más bajo o distinto, porque son sobre estos valores. Lo que hay que ver es cuánto te da acá, qué valores te da acá, porque acá cambia, acá va a medir aceleración y va a medir desplazamiento, pero sí te van a dar puntos sobre estos valores, más vale. No, sí, sí, pero todos son progresivos, o sea, por eso me llaman la atención. Bueno, hay que ver cómo dan. Después súbalo, yo después Sí, sí, como me parecía los raro, voy no a lo revisar único, y les voy a lo subir único. la respuesta. Ah, bueno, porque lo único que sí Sería, no puse fue una conclusión por el hecho de que me los veía medio raro y no sabía muy bien qué ponerle. sí, no, no te deberían dar los mismos valores, Alejo, porque evidentemente acá hay distintos valores. No, 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 los mismos valores no me dieron, pero la gráfica me quedó muy parecida. Por eso no puse conclusión porque no supe interpretarlo bien. No, sí, hay una conclusión, hay una conclusión.
Y esa conclusión tiene que ver con esto. Esa conclusión que ustedes van a sacar tiene que ver con esto. Con el gráfico de la unidad de amplitud. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con esto. Sí, claro, Tiene que ver cómo se comporta. Sí. Claro, yo lo asocié a eso. Yo me imaginé que me tenían que dar gráficas distintas, o sea, fuera de eso, que me tenían que quedar bastante distintas, porque estaban hechas con las mismas bases, pero por eso me daban las dos en creciente, por eso. No sabía muy bien cómo tenía que ponerlo. Bueno, después veamos más o menos que el ejercicio está preparado para que se vea la diferencia esta, digamos, que es muy similar a esto, idealizado, digamos. Claro, no, a mí no se nota la diferencia prácticamente. Bueno, doy una vuelta de página con eso y avanzamos. Bueno, Bueno, les dije, ¿cómo está tu mamá, Raúl? Ahí anda. No, lo que ¿Está pasa es que mejor? también, sí, viste cómo son algunas manipulaciones y esas cosas, viste. Bueno, eh, después te voy a contar bien el tema, como vieron. Pero bueno, ¿Estás ahí celosa está. que tenés clase? Me parece tu mamá. No sé, no sabes. Pero bueno, es toda una lucha, toda una lucha. No sé. Bueno, Raúl, cualquier cosa, si Dale. tenés que disparar, no hay problema. No, 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 no. Avancemos. Bueno, dale. Esto, bien, esto se van agregando algunos compañeros más. Esto que está acá es muy importante para clarificar y dar un repaso final de lo ya visto. Por eso les dejo esto. Frecuencia natural. Cuando vos tocas la campana, por ejemplo, la campana del campanario, le pega con un martillo, el sonido que va a hacer es de la frecuencia natural de esa campana, o sea, de material y de la forma que tenga ese material. Bueno, un poco es esto, poner conceptos claros. Eh, la respuesta vibratoria de cualquier sistema está dependiendo de su frecuencia y la velocidad de excitación. Un sistema es forzado a vibrar su frecuencia natural por una fuerza externa, aunque sea muy pequeña, la amplitud de respuesta puede tomar valores muy altos. Si esa fuerza es permanente, o sea, eh, tenemos una fuerza en el mismo sentido que la vibración, o sea, una fuerza dinámica, podemos entrar en resonancia, y la resonancia es destructiva. Entonces, yo lo que les puse acá, que todos los sistemas mecánicos, para su estudio, como vimos en la clase pasada, se asimilan a sistemas físicos. O sea, acá tenemos un rotor, despreciamos la masa del eje, soportado por unos rodamientos en ambos extremos, en una fundación fija al piso, y bueno, tenemos, por un lado, asimilado, este esquema es idealmente, digamos, entre comillas, asimilado a lo que sería la masa del motor, por un lado, por un sistema de amortiguamiento, que sería estas barritas, sería como el amortiguador. ¿Y qué es lo que es el amortiguador? Y bueno, el rozamiento del viento, los rozamientos internos de las partes que amortiguan ese movimiento, y unido bajo un sistema físico con una rigidez. Bueno, los soportes tienen una rigidez metálica, el soporte este también tiene una rigidez, y eso sería el K. Eso sería. Entonces acá yo les dejo algunos datos. ¿Ven? La masa del rotor, medio en kilogramos, consideramos despreciable la masa del eje. La rigidez del eje en el centro de él, en esta parte, medido en newton sobre metro, eh, y se mide como el KS de rigidez, fuerza, la fuerza que aplico en función de la deformación que provoco. Una deformación mínima, pero una deformación al fin. Mínima en micrones, digamos. Si yo aplico una fuerza acá, esto debería como ser un sistema de flexión, flexiona mínimamente, pero hay una deformación. También este K se denomina momento de inercia esto. Todas las masas de los cuerpos tienen lo que se llama el momento de inercia, que es la fuerza interna que tiene el elemento medido por su materia, su configuración geométrica. Bueno, hay cálculos de estabilidad que hablan de los distintos momentos de inercia. ¿No? El momento de inercia de una masa, por ejemplo, sería 48 por E
por I sobre L es el módulo de Young. No me quiero adelantar porque lo van a ver en otra materia, pero el módulo de Young es un módulo que se llama de elasticidad del material. Que para el caso de los aceros, un acero vale 2 por 10 a la 11 newton sobre metro cuadrado. Y el momento de inercia, perdón, del material K es igual al 48 por E, por el momento de inercia I, de la sección transversal de un eje circular es pi por diámetro a la cuarta sobre 64, también el metro a la cuarta se miden los momentos de inercia, sobre L, que sería la longitud de eje entre descansos, sería la longitud que hay desde acá a acá. Bueno, a ver, es un dato que yo les dejo, no aquí. Y con eso se puede dar porque rotamos sobre el rotor sobre el que está actuando una fuerza sinusoidal, por ejemplo acá. Sobre este rotor, acá tenemos los apoyos, está actuando esta fuerza. Y esta fuerza tiene una componente sinusoidal, o sea, una fuerza dinámica. Y ahí tenemos el caso. Vibraciones forzadas por una, básicamente, ¿por qué caso? Por una fuerza dinámica sinusoidal, acá tenemos, provoca una vibración forzada. Y la relación entre la fuerza y el desplazamiento. Fíjense, este es el desplazamiento sinusoidal provocado por esta fuerza sinusoidal, que es esta de ahí. O sea, la fuerza dinámica es una fuerza sinusoidal que provoca un desplazamiento sinusoidal. Entonces, esta es la amplitud del desplazamiento y esta es la amplitud de la fuerza. Entonces, una vibración forzada básicamente provocada por una fuerza sinusoidal. Si la vemos en función del tiempo, esta sería la fuerza que provoca una vibración en desplazamiento de ese mecanismo sinusoidal. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me entienden? Bien. Avancemos. Si no entienden, me interrumpen directamente. Vibraciones forzadas. Vibración del valor de desplazamiento con la frecuencia de la fuerza aplicada. Es una vibración forzada, sí. Vibra el elemento en el caso del desplazamiento por la fuerza aplicada. Bueno, y tenemos esta situación, que un poco lo expliqué yo acá en la clase pasada, estamos haciendo un resumen, cuando hablamos de esto, ¿no? La zona de resonancia. ¿Cuándo entra en resonancia? Acá está. ¿Cuándo entra en resonancia un sistema? Cuando vibra forzadamente y lo lleva a esa vibración a la frecuencia natural. O sea, la frecuencia natural está, la velocidad crítica natural de ese sistema está acá. Cuando llevo esa vibración, esa fuerza dinámica lo lleva a la frecuencia natural, provoca lo que se llama la resonancia. ¿Tá? Eso es la definición que yo necesito que ustedes sepan bien, tengan claro eso. Entonces, entramos en el periodo resonante, por ejemplo, analizando el desplazamiento pico a pico micrones en el espectro de frecuencia en ciclos por minuto. Entonces vemos en este caso que cuando está más o menos una banda de 1000 ciclos por minuto, se produce en ese cuerpo la resonancia. Y la resonancia, ¿por qué es malo? Porque se dispara en amplitud. Se dispara en amplitud, ¿qué quiere decir? Eso provoca que el elemento pueda romperse. O sea, lo que hay que evitar son esto. Lo que hay que evitar en los sistemas mecánicos es esta parte. Las vibraciones forzadas. ¿Cómo se puede evitar eso? Hay varias formas. Amortiguando mucho el sistema para que esta curva se baje, como dijimos acá. Miren que en esta curva que yo les dejé acá, estos son coeficientes de amortiguación. Mientras más amortiguado está, se pasa mejor esta zona. Esa es una forma, básicamente es la forma de amortiguar el sistema y también pasar esta zona transitoria lo más rápido posible. Ustedes van a ver, como les dije en la clase pasada, prenden un ventilador industrial y hace una vibración, hace un zumbido. Es porque está pasando por acá. Cuando lo prendemos, empieza la velocidad y pasa por la zona de vibración y después toma la velocidad de régimen y ya baja. Bien, esa excentricidad que se da en el eje, cuando se está moviendo abajo
baja frecuencia provoca que entre en la zona de vibración. Pero como va tomando velocidad el eje, pasa esta velocidad crítica y sale de la zona de vibración de resonancia. Si en velocidad régimen ese ventilador industrial tuviera... Sí, Germán, perdón. Tiene que ver algo, vio que cuando están, digamos, está el eje con los bolilleros, vio que se le pone como unos retenes, son como una goma, digamos. No sé si tiene algo que ver para... A los rodamientos. No. Sí. Me decís que se le pone una goma. Es como un retén, o sea, son retenes, digamos, que son como una goma, digamos. A los rodamientos. Porque se le Sí. corta, por eso disculpa que te pregunte, Sí, ¿no? sí, Porque no, me está diciendo que se le pone un retén a los rodamientos. Claro, en los rodamientos va, es como un... Es como, me están llamando. Es como una... o sea, un retén que va encima, o sea, enganchado, digamos, en el medio del eje con los rodamientos. No sé Se si te me cortó, explico. mira. No, depende. Si una caja, a ver, si estamos hablando de un eje, de una caja reductora, por supuesto que va a tener rodamiento, pero eso por un tema de lubricación, para que el lubricante de las cajas no salga al exterior. Y aparte tiene rodamiento. Los rodamientos no vienen con retenes. Los rodamientos pueden ser de materiales compuestos que no sean de aleaciones de acero, otro tema, pero depende de la aplicación. Que sea No. amortiguado en ese caso, va a depender mucho si es lubricado el eje, si el rodamiento está lubricado, si no está bien lubricado, si hay exceso de lubricación o falta de lubricación, va a influir directamente en esto. El rodamiento tiene una frecuencia natural, el engranaje tiene una frecuencia natural, los apoyos tienen una frecuencia natural y el sistema tiene una frecuencia natural. El mismo eje de esa caja. Hay que ver cómo en conjunto entran a jugar para producir una vibración en todo el sistema o un elemento se dispara en su frecuencia natural y entra en resonancia. Por ejemplo, es muy fácil que eso pase si el rodamiento tiene mal, se empieza a picar, digamos, empieza a generar un picado y eso genera que se pueda disparar la frecuencia natural, ya sea de la pista interna, de la pista externa, del elemento rodante o de la jaula. De hecho, que hay 4 fórmulas que hablan de vibraciones para cada uno de estos elementos. Pero eso se lo voy a explicar más adelante. No sé si aclara un poco la pregunta. Perfecto, sí. Bueno, volviendo al tema, entonces, nosotros entramos acá y fíjense lo siguiente, la resonancia es una condición cuando la fuerza genera una frecuencia forzada, igual que a la frecuencia natural. O sea, tenemos esta fuerza dinámica que está actuando y está forzando el sistema. O sea, no es una fuerza. ¿Por qué se dio esa fuerza? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué se puede hacer fuerza? Esa es la forma, la vamos a ver más adelante. Pero hay una fuerza que está obligando a a entrar dentro de su frecuencia natural. Entonces, lo fuerza, esa fuerza, digamos, que entre dentro de la frecuencia natural y lo mantiene ahí. Cuando entra dentro de la frecuencia natural por una fuerza externa, exacerba la amplitud vibratoria, en este caso, el desplazamiento, de la aceleración, de la velocidad, y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque genera que se salga de los parámetros normales y puede romper o colapsar ese sistema mecánico. A frecuencias por debajo de la resonancia, la fuerza es utilizada para comprimir resortes, por ejemplo, en esta zona, si habláramos de este caso. La masa se mueve a baja frecuencia, por lo tanto el sistema está dominado por la rigidez. ¿La rigidez de qué? Y bueno, en este caso será la rigidez del sistema mecánico a baja frecuencia. A alta frecuencia, por encima de la frecuencia de resonancia, la masa ya no es esto, sino la masa la que participa es la dominante. Como la masa no se mueve a alta frecuencia, la fuerza es consumida por inercia. Entonces, pasando la zona de resonancia, lo que incide más no es la rigidez del sistema, en este caso la rigidez de este sistema mecánico, sino lo que tiene más preponderancia es la masa propia de ese sistema.
Bien, entonces, acá les dejo una fórmula que es muy importante, que es la condición de resonancia. Acá podemos sacar la frecuencia en función de 2pi por la rigidez del sistema y por la masa que tenga el sistema. Ese va a ser raíz cuadrada. Por ejemplo, modelos vibratorios, para que ustedes entiendan, de un torno, este torno, el modelo vibratorio se supone físicamente de esta forma: dos masas separadas por una placa con dos resortes y que tiene un desplazamiento. Esta masa se funciona al dato de la masa del motor, digamos, y este es el peso de la contrapunta del otro extremo del torno. Entonces yo puedo, con esos datos y algunos datos más, poder calcular la frecuencia, y esa frecuencia que la calculo físicamente con esto, la puedo asimilar a ese torno en la realidad. Más o menos, obviamente. Acá les dejé otro sistema del modelo de las vibraciones de un avión, donde acá tenemos un avión bimotor, ¿no? Donde tiene dos motores y los tanques de combustible en sus extremos. Entonces podemos asimilar este sistema para calcular las vibraciones que se provocan o se producen en un ala a través de un sistema en serie de dos amortiguados, de dos, digamos, rigideces, de dos masas que están vinculadas rígidamente, vinculadas, empotradas, una rígidamente, pero con dos constantes de resistencia K, como en este caso, K1 y K2, que serían estas resortes que están ahí. Bueno, y así para muchos sistemas físicos, acá está muy simplificado. Para sistemas más complejos son un poquito más complejos, y esto es muy importante porque eso deriva después, por ejemplo, lo que tenemos acá para hacer los cálculos. Esto que ven acá, este gráfico, es la deflexión estática. Esta distancia que se mueve infinitesimal está en función de la frecuencia natural. Fíjense que a mayor frecuencia, la deflexión es menor. Esto estaría en pulgadas, ¿no? Esto está en pulgadas. Tenemos 0.02 pulgadas para una frecuencia en Hertz. Esto está en frecuencia natural, más o menos 25. Y así, a medida que voy bajando la frecuencia, la deflexión estática es mayor. O sea, es como que se mueve más a medida que bajo la velocidad. La frecuencia, en realidad, no la velocidad, la frecuencia. Y bueno, acá un ejemplo de un resorte que se mueve con una masa y tenemos la deflexión estática. Y bueno, acá tenemos medianamente la frecuencia natural de vibrar, que es esta que está acá, de estos sistemas. Yo ya les dejo la fórmula, no hace falta, no les doy cómo sale la fórmula, no tiene sentido, pero sí la frecuencia natural o frecuencia de resonancia, cualquiera de las dos la podemos sacar por esta fórmula, que es la misma que está acá. Bien, después tenemos vibraciones libres. Estas son las vibraciones libres amortiguadas. Bueno, el caso físico es este: un amortiguador y un resorte. Fíjense cómo van continuas y se van amortiguando. Eso se llama subamortiguamiento. Esto se llama amortiguamiento crítico cuando baja así en el tiempo. Siempre estamos midiendo el tiempo, ¿no? El desplazamiento. Y sobreamortiguado cuando tiene estos valores. Este es el coeficiente de amortiguamiento: menor a 1, igual a 1 o mayor a 1. Cuando es mayor a 1, sobreamortiguado; cuando es igual a 1, amortiguado crítico; y cuando es menor a 1, subamortiguado. Son datos para que sepan. Bueno, acá tenemos la relación entre fuerza aplicada y vibraciones. Acá tenemos una fuerza sinusoidal dinámica, medida en el tiempo, con su amplitud pico, como ven ahí, que provoca un desplazamiento vibratorio, como se mueve acá. Obviamente hay un desfasaje, eso se llama desfasaje. Es decir, esto está a 90 grados y este no está, está a 45 grados. Hay un desfasaje de onda. Es nada más que eso, no están no están sincronizadas. Y este es el diagrama de Bode, que se utiliza cambios de valor y amplitud de fase cuando se pasa a través de la crítica. Bueno, ¿cómo es la crítica? Esto sería un eje donde tiene un punto y un punto pesado. Si vos soltas el eje de tu motor, se va a quedar en una posición donde ahí justamente es más pesado. Bueno, acá están las velocidades críticas, velocidades por debajo de la frecuencia de resonancia que
está acá. Esta es la velocidad crítica. Supera esa frecuencia de resonancia, entramos a una velocidad de rotación donde baja la frecuencia crítica. Entonces acá podemos notar comportamiento del rotor rígido. Esto está hablado del rotor, propiamente dicho. Por debajo de la frecuencia de vibración se comportan como rígidos. Por encima de la frecuencia de vibración en adelante se comportan como rotor flexible. Esto tiene que ver con la curva que yo les dejé acá, que vimos la vez pasada. Vuelvo a retomar esto. Esta. Por debajo de la frecuencia vibratoria vamos a llamar rotor rígido. Todo lo que esté por debajo de la frecuencia vibratoria. Por encima lo vamos a llamar rotor flexible. En este caso, acá está rotor rígido, están todas las frecuencias que nos den por debajo, frecuencias bajas, y frecuencias que superan la frecuencia natural, ya llamamos rotor, lo denominamos rotor flexible. Esa es la comparación. ¿Qué se llama rígido? Que están por debajo de la frecuencia natural. ¿Qué se llama flexible? Que están por encima. Para que se vea nuevamente, sería esto. Rígido porque está por debajo, si nosotros analizamos los RPM, estas son frecuencias bajas, vamos a llamar comportamiento rígido. Si me dan la frecuencia, la frecuencia que vibra este eje de tanto, bueno, es una frecuencia baja, entonces se comporta como un rotor rígido. Si está por encima de la frecuencia de resonancia, por encima ya se llama comportamiento rotor flexible. ¿Se entiende lo que digo? Esa es la categorización de comportamiento, si es rígido o flexible, según esté por debajo de la frecuencia de vibración natural, y si está por encima, se llama rotor flexible. Bueno, y acá tienen, con esto cerramos esta unidad que quería cerrar. La analogía es muy importante que vean esto. Si yo tengo un sistema de este tipo, ¿cómo calculo el K? Esto para calcular el K. Bueno, el K equivalente. Lo que estamos calculando el K, la rigidez equivalente de este sistema. Si los tengo en serie, es 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Y ahí saco el K equivalente. Y así en esto. Si están en paralelo, lo sumo el K1 y el K2, saco el K equivalente. ¿Por qué es importante sacar el K equivalente? Porque después me piden de ese sistema sacar esto, la frecuencia. Y acá no va a K1. ¿Cuál K uso? Acá uso el K equivalente. El K equivalente. ¿Se entiende? De ese sistema. Por eso es importante ver análogamente cómo ese sistema mecánico se traduce físicamente, porque después con estos datos, el K equivalente, todo eso, puedo calcular la frecuencia. Más las masas, puedo calcular la frecuencia. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, 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 sí. Bien. Facundo me hace una seña, no sé si me hace así o me hace así como el César, ¿viste? No sé qué está viendo en este momento. Estoy preocupado. Facundo, voy a ser sincero, un alumno que lo quiero mucho, pero me preocupa. Me preocupa, no sé por qué, pero bueno. Bueno, el resto está ahí. Raúl, no sé qué va a hacer, después va a salir a matar a alguien con ese. Se pone todos los martes, se pone ese buzo de Freddy Krueger. No sé si estoy viendo la versión 2, la venganza, o la 3, la resurrección de Freddy. Pero bueno, no importa. Vamos adelante. El resto, ¿cómo anda? Facundo, bien, Facundo está, Facundo. Alex, está bien. El resto no prende las cámaras, prendan las cámaras, che. Prendan las cámaras que no los veo. Vamos, prendan las cámaras. Bueno, terminamos con esto. La unidad, o sea, sería vibraciones, la parte 1, digamos. Hasta acá, ¿cómo lo ven? ¿Lo van entendiendo? ¿Se entiende algo? ¿No se entiende nada? Más o menos. Sí, profe. Bueno, eso es lo que... No, en realidad, en física, lo que vos ves de desplazamiento, sí, 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 son vectores. Acá las vibraciones en desplazamiento son vectores como en aceleración y velocidad. Nada más que vos en física lo que ves son desplazamientos, velocidad y aceleraciones lineales. Estas son vibratorias. ¿Por qué vibratorias se le llama? Porque las que las generan son fuerzas vibratorias, Ok. fuerzas sinusoidales, fuerzas dinámicas se llaman. ¿Se entiende? Bien, pasamos ahora a esta unidad, que es la misma,
sería, fui el diablo. Dije parte 3 o parte 2 acá, a ver. Parte 2, bueno, hay un errorcito ahí, porque en realidad es parte 2, pero yo no sé por qué acá, lo tengo que corregir, está como parte 3, no, es parte 2, está bien acá, lo que dice acá está bien, es parte 2. Bien, tenemos varias cuestiones, ya empezamos a ver acá el sistema de medición, empezamos a entrar en los equipos de medición de vibraciones, empezamos a entrar en lo que son los sensores de desplazamiento, hay distintos tipos de sensores de velocidad, sísmico, piso eléctrico, acelerómetro, empezamos a entrar en esas cuestiones que son ya más de la vida práctica de un analista de vibraciones. Pero para ver eso, vamos a entender primero, a desmenuzar esto, ¿qué es la composición de la cadena de medición? Bueno, la cadena de medición básicamente está compuesto por un sistema físico y se divide en dos partes. La parte mecánica, propiamente de la vibración mecánica de la máquina, y después está la parte electrónica, donde tenemos un traductor, que sería un sensor. Ese sensor lo que hace es traducir la señal eléctrica proporcional, lo que tiene que ser lo más fidelino posible para que el elemento que mide esa señal mecánica no me traiga más quilombo, digamos. O sea, no me traiga más problemas. Lo trate de traducir de la manera más real posible a esa onda. Si hay una etapa de acondicionamiento de la señal, esto internamente se hace electrónicamente, y después de la parte de acondicionamiento viene una etapa de procesamiento, donde se mide esa onda, lo hace todo el sistema, electrónicamente el equipo lo hace, que puede ser una onda pico a pico o RMS, la que más usamos es esta, ¿se acuerdan que esta es la energía promedio de la señal vibratoria? Y después el analizador nos tira básicamente la gráfica en el espectro contenido frecuencial. Todo eso, yo pongo un sensor, bueno, electrónicamente se produce toda esta fase. Mecánicamente la vibración del sistema. La parte mecánica corresponde a la mecánica de la cadena, del motor, del fenómeno físico que estemos analizando. Y la parte electrónica, una etapa traductora, donde el sensor o transductor de vibraciones transforma la vibración mecánica en una señal eléctrica. ¿Ah? Proporcional a la magnitud medida. La siguiente etapa es una etapa de acondicionamiento de esa señal eléctrica. Una vez acondicionada se pasa a la etapa de procesamiento y después consiste en sacar de la mayor información posible, o sea, se registra finalmente el espectro de frecuencia. Bien, la etapa transductora es una etapa en la que el sensor capta el fenómeno físico y lo transforma en una magnitud, en una señal eléctrica, y tiene una relación de proporcional a la, o sea, esa señal eléctrica tiene que ser proporcional a la magnitud física del sistema mecánico. Es el punto de partida del proceso de medición. Idealmente el sensor debería reproducir, esto es muy importante, la situación real de la magnitud en forma totalmente exacta. Cuestión de que la realidad no ocurre, porque hay algunas cuestiones, no es tal cual exacta. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que hay varios aspectos que influyen. Y después trata de lograr este valor se acerque lo más posible a la realidad, ya que si la señal obtenida por el sensor no refleja eso, entonces estamos teniendo, por ejemplo, un nivel demasiado alto de ruido, el rango de frecuencia no corresponde, tener una medición errónea muy grande. Entonces estaríamos tomando después, con esa señal, un diagnóstico que no corresponde. Estaremos diciendo a lo mejor que este sistema mecánico está mal y está bien. Y el problema está que el sensor nos está dando mala información. Entonces es muy importante que esto esté bien. También cómo se toma la señal. Ya vamos a ver, les voy a explicar que hay varias cuestiones. De todas formas, antes de seguir, podríamos hacer lo siguiente. A ver si me pueden ver acá. Bien, denme un segundo. Lo que voy a hacer es muy importante esta parte, que lo veamos juntos para que entendamos lo que le estoy diciendo. A todo esto es muy importante que ustedes vayan viendo los videos que yo les dejo, ¿no? Pero este lo quiero ver con ustedes, que el que está acá. Vamos a ver si me deja abrirlo. Pero bueno, mientras lo abre ahí, sigo acá. Bien, entonces,
no sirve nada tener el resto de la cadena en condiciones óptimas si el personal altamente calificado, la información se entrega es errónea. O sea, yo puedo tener un personal muy bien calificado, pero la información que me entrega el sistema o el sensor es mala. Entonces, el sensor que utilizamos en este sistema, hay varias alternativas y cada uno tiene sus ventajas y limitaciones. Podemos tener un sensor de desplazamiento relativo, uno de velocidad o velocímetro y uno de aceleración o acelerómetro. El sensor de desplazamiento relativo se utiliza así en máquinas que tienen descanso hidrodinámico, cojinete de aceite, o sea, para medir vibraciones directamente en el eje. La norma 7919 da todos los pasos para medir directamente en el eje. Pero muchas veces no es tan fácil medir en el eje en la máquina. ¿Por qué? Porque no es tan fácil. Porque cuestiones físicas no hacen que lo podamos hacer. En máquinas montadas sobre rodamiento es suficiente medir las cajas de rodamiento y con ello se utilizan acelerómetros. O sea, el de desplazamiento relativo no me sirve si esa aplicación no puedo medir sobre el eje, porque el eje se está moviendo y yo el análisis lo tengo que hacer con máquina en marcha, no lo puedo hacer con máquina parada esto. Todo estos análisis se hacen con máquina en marcha. Y es un peligro por la seguridad, bueno, entonces ya utilizo acelerómetro. Utilizo este. O velocímetro. Bueno, acá vamos a ver las diferentes ventajas y limitaciones que tiene cada uno de estos para que ustedes entiendan en qué momento usar y cuál es el que nos conviene usar. Bueno, entregar la distancia que existe entre el eje y el sensor, su unidad de medida, el valor pico-pico, la sensibilidad, por ejemplo, el caso de hablando de esto, ¿no? Sensores de desplazamiento relativo, tiene una sensibilidad de 200 milivolts por milímetro. ¿Qué significa eso? Decimos que nosotros habíamos dicho que esto se transfiere en unidades eléctricas. Entonces, lo que nos entrega el sensor mide un desplazamiento pico-pico, un milímetro, nosotros tenemos una señal de voltaje de salida de 200 milivoltios. O sea, el sensor, al entregar internamente esa señal de salida, nos está diciendo que está midiendo la amplitud de 1 milímetro. Si bien es cierto que existen sensores que usan otros tipos de principios para medir, por ejemplo, capacitivo, inductivo, hay una unidad de eso, pero después lo vamos a ver. El más utilizado para medir desplazamientos relativos, o sea, desplazamiento vibratorio, es el corriente de Eddy, o parásitas de Eddy. Ese sensor no es otra cosa que una bobina eléctrica cubierta por un material en forma ternida de la caja, tiene un oscilador, demodulador, le proporciona al sensor un voltaje de frecuencia, este voltaje variable al pasar por la bobina produce un campo magnético variable. Ese campo magnético variable induce superficie del eje, partimos de la base que el eje de monitoreo es material conductor, o sea, una aleación de acero, ¿no? No es plástico, digamos, si no, no sirve esto. Corrientes parásitas de ese, o sea, cuando lo ve, se le acerca, digamos, el eje, induce unas corrientes parásitas o de Eddy, vale decir que tendría un comportamiento analógico de, si fuera un transformador, al secundario del transformador. Es decir, cómo varía el acercamiento hace que varíe la tensión internamente en el sensor y eso lo traduce en una señal eléctrica de voltaje y esa señal eléctrica de voltaje es directamente 20 milivoltios equivale a por ejemplo, a 1 milímetro de desplazamiento. Si las variaciones de voltaje son proporcionales dentro del rango del sensor, la distancia D se encuentra separado del sensor, luego el demoludador remoluda el voltaje y entrega una señal salida proporcional a esa distancia. Es importante hacer nota que estos sensores nos entregan una señal compuesta tanto en la parte medida, por ejemplo, corriente continua, el sensor. Lo que está explicado acá, el sensor lo coloco ahí, sí, perdón. No se escucha nada. Bueno, lo voy a explicar más gráficamente. El de desplazamiento relativo es un sensor que prácticamente está montado sobre el soporte de rodamiento y ahí mido el desplazamiento de la excentricidad de ese eje. Mide esta distancia, cuánto se acerca o aleja, esa distancia D. Para eso el eje tiene que ser material conductivo, una aleación de acero. El sensor provoca un campo magnético y entra en sintonía porque este material es conductor. Entonces se producen las corrientes de Eddy. Esa señal de
amplitud o de baja frecuencia de corriente por el acercamiento o alejamiento, bueno, se traduce una señal, esa señal eléctrica, existe un internamente en el sensor demodulador que se llama un oscilador, y eso lo transforma también con el cable de extensión del sensor en una señal que eléctricamente es leída en milivoltios, y cada milivoltio significa tanto unidad de medida lineal en desplazamiento. Básicamente es eso. Lo que vemos acá es la salida de tensión y la longitud entre el sensor y esta longitud, entre el sensor, la cabeza del sensor y el eje. Entonces, ¿cómo va esto dando valores en milímetros, digamos, en función de voltaje en corriente continua? O sea, 40, los cambios de voltaje que tenemos acá. Entonces, 50, 60 micrones de distancia, no son milímetros, metros, ¿cómo varía en tensión acá? Entonces, esto lo hace internamente el sensor, ¿no? Todo lo que estamos viendo acá es internamente el principio de funcionamiento del sensor. ¿Me siguen hasta ahí? ¿O no? Sí, No, se entiende. bien. A ver si Bienvenidos al segundo capítulo de Introducción al Análisis de... van a ver esto. Les voy a dejar compartir ahí y quiero que vean este video. Si bien lo tienen ustedes ahí, pero Perdón, quiero que lo profe. analicemos juntos ¿Por qué para separarse que entonces al sí, sensor? claro, el sensor funciona con ese principio corriente de Eddy, corriente parásita. Ah. Genera un campo magnético, genera una corriente interna en el eje, según se acerca o no, se cierra el campo magnético y eso lo traduce en una señal eléctrica del sensor, digamos. Y esa señal eléctrica se traduce en distancia. ¿Se entiende? Ahora sí. Bueno, voy a ver si puedo compartir con ustedes esto. ¿Lo ven ahí? ¿Ven esa imagen? Sí, sí. ¿Qué ven? A ver si ven. Un motor azul. ¿Qué ven ahí? Un motor Bien. Motor, y profe. dos Ahora sensores, me van a ¿no? decir si pueden escuchar el audio. Bien, ahora me van a decir si pueden escuchar el audio de este video. Vibraciones. En esta ocasión les hablaré sobre el concepto Sí, 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 se escucha. Sí, de se escucha. vibraciones en máquinas y del valor global. Bueno, veamos el video. Son 6 minutos nomás. Les pido que presten atención al video, porque gran parte de lo que está en este video es lo que vamos a estar viendo en esta unidad. Las máquinas en operación vibran o producen un movimiento oscilatorio de baja amplitud por naturaleza. Esto se debe a las fuerzas que se generan en su interior, producto de la energía para rotar los ejes, la carga del proceso, el ajuste de sus componentes internos, entre otros. Este comportamiento podemos supervisarlo continuamente a través de colectores y sistemas de monitoreo de vibración que nos permiten detectar cuando se producen perturbaciones nocivas en la máquina y debido a qué elemento o fenómeno que esté ocurriendo en su operación para intervenirla a tiempo y evitar un daño catastrófico. Consideremos esta chumacera cuyo anclaje está suelto. Al dibujar su movimiento, vemos que se produce una línea recta por cada vuelta de su eje. Sin embargo, si desplazamos en el tiempo el papel de dibujo, podemos ver que se describe una onda por vuelta del eje, dándonos mayor información sobre su comportamiento en operación, y es así como representamos las vibraciones en máquinas, como ondas en el tiempo. Los rodamientos, bujes o cojinetes de las máquinas soportan, permiten y restringen el movimiento de los ejes, concentrando y disipando las fuerzas que se generan al interior, convirtiéndolos en los elementos ideales para escuchar las quejas o perturbaciones que se puedan estar dando en una máquina en operación, y por ende las vibraciones
deben censarse lo más cerca posible a los rodamientos para obtener la mejor información para el diagnóstico de las máquinas. En máquinas de rodamientos se utilizan típicamente acelerómetros para medir la vibración, y en máquinas de cojinetes de película de aceite, como las impulsadas por turbinas, se utilizan sensores de proximidad y acelerómetros. Al colocar un acelerómetro o sensor de vibración en la máquina, este recibe la vibración, ruido e intensidad que producen todos los elementos aledaños al punto de medición y los transforma en una señal eléctrica que en realidad es más parecida a una onda de sonido que contiene todo el ruido o energía que producen cada uno de los componentes que escuchó o sensó el acelerómetro y que suman el volumen total de la onda, más conocido como valor global u overall en inglés, el cual representa un valor cuantitativo sobre si una máquina vibra poco o mucho para tomar acciones preventivas o correctivas. La forma de onda obtenida usualmente es postprocesada en un software de análisis de vibraciones para desplegar gráficos especializados como el espectro, la cascada, tendencias y otros que facilitan a los analistas diagnosticar si las vibraciones son nocivas, a qué se deben y determinar cómo llevarlas a niveles más saludables. Sin embargo, es posible tener una noción de la gravedad de las vibraciones y a qué pueden deberse con el uso del valor global o de intensidad de vibración que se obtiene midiendo la amplitud de la forma de onda en el eje Y de tres maneras: de punta a punta, o conocida como amplitud pico-pico, del centro de la onda a la punta más alta, conocida como amplitud cero pico, y una medición similar a un promedio de la amplitud de la onda que se conoce como RMS, que es la más utilizada para determinación de valores de alarma debido a que está normalizada y que en la práctica descarta picos atípicos o transitorios en un instante de tiempo. Las ondas de vibración tienen frecuencias altas y bajas, tal y como en la música, que tiene bajos o graves y altos o agudos, que podemos separar en el caso de la música con los ecualizadores. En máquinas, los acelerómetros envían formas de onda en aceleración que resaltan especialmente las frecuencias altas o de sonidos agudos, los cuales se asocian usualmente a problemas de rodamientos, de engranajes o de lubricación, es decir, fenómenos de contacto metal-metal. Por ende, un valor de vibración en aceleración está asociado a posibles problemas de rodamientos, engranajes o de lubricación. Para obtener señales que resalten los bajos o graves, es decir, los fenómenos de baja frecuencia o asociados más directamente a la velocidad del eje, los colectores de vibración y los software de análisis permiten integrar la señal de aceleración para obtener la de velocidad, que para la onda del ejemplo anterior suena así. Un alto valor global de vibración en velocidad está asociado a fenómenos de baja frecuencia como el desbalanceo, la holgura, la desalineación, la resonancia, entre otros. El cálculo del valor global es en realidad un poco más complejo de lo explicado en este video, pero afortunadamente es el dato más básico que calcula y brinda el colector o sensor más económico de vibraciones. Lo más importante es conocer su utilidad práctica en velocidad o aceleración y entender que estos números representan la energía o inestabilidad de la máquina en el punto de medición. Bueno, ¿se entendió? Sí. Medidores, profe, así no calculamos tanto. No, pero hay un problema con eso. El problema es que esos medidores solamente te dan una referencia global.
de cómo está ese equipo, una referencia global. Pero esos medidores, rápidos, digamos, no te van a dar lo que te da el colector en una pantalla, nada de eso, que eso ya te dan información de dónde puede estar el problema. O sea, lo que te sirve el colector, ese análisis de vibración portátil rápido que veían ahí, chiquito, rectangular, es para tener la vibración global de la motobomba esa. Che, la motobomba es nueva, bueno, lo voy a medir y este es el valor que tiene que dar cuando es nuevo. Sí, es un parámetro muy importante. Ahora, cuando después, en el tiempo lo mido, che, me da mal, me da muy alto, sirve para eso. Ahora, para decir si el problema es el acople de la bomba, el eje, o qué rodamiento de los apoyos es, no, eso no me lo va a decir. Ahí necesito un equipo donde ya me grafique los espectros de frecuencia y aparte los tengo que analizar también. O sea, necesita no solo el equipo, sino el equipo te va a tirar esos gráficos y vos no tenés idea de qué te está diciendo. Necesitas experiencia, necesitas hacer muchas prácticas, necesitas cursos. Te digo, ya cuando necesitamos saber dónde está el problema, esos equipos ya no sirven. Le dan valor global. Vos ten en cuenta que vos podés tener del equipo el espectro global de frecuencia, ese equipito te lo da. Si está alto, está bajo, hasta ahí te da. Ahora, te da un valor, no te tira gráfico. Si yo necesito saber el espectro de frecuencia para analizar el espectro de frecuencia y de acuerdo a la gráfica que analizo, detallar, decir, acá el problema está en este rodamiento, está acá, esta es típica frecuencia de un rodamiento que tiene problema en la superficie exterior de la pista exterior. Bueno, ahí necesitas el especialista que tenga, y necesitas un equipo que te tire los gráficos de espectro de frecuencia para que vos lo analices y determines de esa motobomba dónde está el problema. ¿Se entiende lo que digo? Yo con el equipito ese de rápido, decir, che, está dando una frecuencia que está mal. Ahora, ¿qué es lo que está mal? No lo sé. Ese es el tema. Para eso necesito los analizadores, los colectores ya que vienen para ese fin. Bueno, y acá tenemos, cuando se utiliza este tipo de sensores, por ejemplo, el que estamos viendo de acercamiento, surge un problema que en ocasiones puede llegar a ser de gran importancia para el diagnóstico y guarda relación con la calidad de determinación superficial del eje. Estos sensores tienen esa desventaja. Si el eje está mecanizado, tiene una rebabita de material, tiene una incrustación o algo, me lo va a medir el sensor y me va a tirar una gráfica como que hay algo mal y en realidad no es que está mal, hay una impureza, hay una imperfección. Bueno, el punto a cuidar es que este se encuentre libre de imperfecciones, no tenga rayas, por ejemplo, no tenga puntos altos, ya que estas imperfecciones serán notadas por el sensor y no será posible discriminar el origen de medición obtenida, si son fallas realmente o es un problema de mecanizado del eje, o de tratamiento superficial o de error superficial del eje, entonces, que también nos tira una onda de frecuencia. Estas imperfecciones se las llama run-out y pueden tener origen mecánico, tanto origen mecánico como eléctrico. Por ejemplo, algunas causas de run-out, el magnetismo residual. No olvidemos que el sensor funciona con un campo magnético. Cualquier alteración de ese campo magnético da errores de medición. Principalmente produce técnica de detección de grietas. Segregaciones metalúrgicas, siempre que suponemos que el material es perfectamente homogéneo, pero en realidad no cumple con esta condición. Entonces es vital importancia conocer el antemano el run-out de nuestro equipo para poder diagnosticar eficiente y poder eliminarlo. Entonces yo lo seteo el equipo y lo puedo eliminar. Entonces para eso hay que saber cómo está rectificado el eje, eliminar toda la imperfección, identificar y cuantificar el run-out de nuestro sistema y resetearlo al valor medio de la forma electrónica. La técnica más utilizada para la reducción de run-out se conoce como giro lento del equipo. O sea, la idea es que el equipo gire lentamente y veamos las señales, gira el rotor ese giramente y ahí podemos ver si nos da una onda de frecuencia, pero que tiene que ver justamente con si yo pongo el sensor acá y cuando pasa por ahí se ve la señal de frecuencia, pero justamente pasa por ahí y esta parte del eje que tiene una imperfección, una rayadura. Entonces ahí podemos saber qué es debido a eso. Es debido a un tema de run-out y eliminar esa señal. Entonces, por ejemplo, acá tiene una medición de 350 a 700 ciclos por minuto, con y sin sustracción de run-out.
señal con sustracción de runout. Esta sería sin sacar el runout, o sea, sin sacar esa señal impura, imperfecta del sistema, y sacando la señal de runout, miren cómo queda la señal. O sea, señal puramente vibratoria del sistema, eliminando todas las imperfecciones que lo sacamos. O sea, esto es a 7000 RPM y a 350 RPM, la señal con runout, metido todo ahí adentro, midiéndolo, es esta. Sacando el runout, esa señal de imperfección del eje, miren cómo queda planchada. Entonces guarda con eso, porque podemos tomar una decisión acá. Che, tenemos un problema, que acá está fallando algo. No está fallando nada, es que no sacaste, eliminaste el runout de la medición. Para eso tenés que medir haciéndolo girar a baja vuelta para poder detectar si tiene un runout y poder eliminarlo. Eso es el programa del equipo de medición. ¿Me siguen hasta acá o no? Sí, Prendan la cámara, prendan la cámara. ¿Se entiende o no? Sí, pero sí, por mi parte, No sí. los escucho hablar. Bien. Otro punto importante de tenerse presente que el transductor de desplazamientos sin contacto debe ser calibrado. O sea, cambio el material del eje y tengo que calibrar el sensor. Cambia la sensibilidad del sensor. Es una desventaja de este tipo de sensores. Y bueno, lo mismo sucede con la longitud del cable. Si es muy largo el cable que va al sensor, todo, al sensor de vibraciones también hay que tenerlo en cuenta en el equipo. El sensor, el cable, el oscilador, el emulador constituye un circuito resonante sincronizado, a lo que mantener constante la razón de distancia de el voltaje que entrega. O sea, son ruidos de vibraciones que me entregan. Hay que eliminarlo eso, por lo cual hay que calibrarlo. Los principales usos de estos sensores de desplazamiento sin contacto son los siguientes. Monitorear el movimiento del eje respecto al descanso, cómo se mueve el eje respecto al soporte. Los descansos aerodinámicos, jinete utilizan dos sensores de desplazamiento separados 90 grados. Este está separado 90 grados de este. Puedo medir las vibraciones, la posición del eje de descanso a través del gap y la órbita del centro del eje. Monitoreo de la posición axial, es decir, axial que se mueve en este sentido. Usando dos sensores de desplazamiento, mirando el plato de descanso, el empuje del eje, se determina el gap, los movimientos axiales, usando dos sensores, obviamente. Respecto a la carcasa, si la carcasa está acá, puedo medir el movimiento respecto a eso. Bien, después tengo sensor de desplazamiento utilizado para un pulso de referencia, por ejemplo, si tiene una mueca, una chavetero, esto sirve para poder medir hasta la velocidad de rotación y la fase de vibración. Y después, por ejemplo, un motor o un pistón, el basta de un pistón alternativo, se ubica el sensor frente del vástago del pistón, sobre todo en compresor alternativo. Cuando los anillos de la camisa de desgaste no están gastadas, el vástago se mueve paralelamente al sensor. Apenas se gastan un poco las camisas del pistón acá, y esto ya no se mueve perfectamente así. Ya tiene un movimiento así, el sensor lo detecta. Entonces el sensor te está diciendo, che, se está desgastando las camisas, los aros del pistón. Esto es fabuloso desde el punto de vista predictivo, muy bueno. Desde el punto de vista físico, por ahí no es tan fácil colocar cómo meter el sensor para medir eso, ¿no? Monitoreo de expansión diferencial en máquinas de alta temperatura con turbina a vapor, el eje se dilata de manera diferente a la carcasa y se arriesga que las partes móviles se toquen. Se puede tocar el eje y la carcasa por esa dilatación de temperatura. Los sensores de desplazamiento instalados en la carcasa, observando la parte móvil del eje, miden la diferencia de dilatación. Entonces, ¿qué hacen esos sensores de vibración? Cuando miden esa diferencia de desplazamiento antes que toque la carcasa, pueden dar la señal que pare el equipo y a la vez que estamos monitoreando cómo es la frecuencia esa. Y acá, alineamiento dinámico de máquinas, normalmente máquinas que trabajan calientes, se ven desalineadas a valores determinados, de manera que cuando trabajan a su temperatura de trabajo están alineadas. O sea, está desalineada cuando está en una temperatura que no era normal. Cuando está en la temperatura normal se alinea el sistema. Entonces, mantener alineada según la condición de temperatura, los sensores de desplazamiento me dan esa referencia. ¿Me siguen hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Se va entendiendo o no? No los escucho. Por mi parte, sí. Me Sí, profe. preocupa.
Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, sí se entiende. Bien, vamos a hacer 10 minutos más y después les doy un recreo de 3 minutos con 59 segundos, así volvemos hasta las 10:30 y seguimos hasta las 10:30. Así que hoy estoy bueno, pues se vienen portando bien, por eso les voy a dar 3 minutos. Le iba a dar 4, pero se han portado bien. Le voy a dar 3 minutos 59 segundos. Anda. Bien. Bueno, después hacemos una pausa, hacemos una pausita de 15, 20 minutos y seguimos avanzando. Necesito hoy avanzar bastante y ver esta unidad. Sensor de desplazamiento relativo con contacto. Hasta ahora vimos sin contacto, que son estos de acá. Todo esto es sin contacto. Pero hay otro que viene, que se llama con contacto. Tecnológicamente antiguo, en realidad se lo utiliza hoy en alguna aplicación especial de vibración de frecuencia cuando el eje de la máquina no tiene sensor de desplazamiento sin contacto, no hay posibilidad de colocarlo. Medición sobre ejes con superficie no conductoras, donde los sensores de desplazamiento sin contacto no funcionan por el tema de las corrientes parásitas de dieta, no funcionan. Gran limitación de estos sensores que son capaces de medir hasta 12.000 ciclos por minuto. ¿Cuánto era 12.000? 12.000 dividido 60, 200 Hz. Muy baja frecuencia, no miden más de eso. Muy poca aplicación, digamos. Muy baja velocidad. Sensor de velocidad. Ya entramos ahora, ya vimos los desplazamientos, ahora vamos a ver los velocímetros. Esto se posiciona en la superficie exterior del descanso y mide el desplazamiento de la carcasa, no directamente el desplazamiento del eje, por lo que se utiliza en otro tipo de equipo, de uso mucho más general, los desplazamientos sin contacto. Típicamente existen dos tipos de sensores de velocidad. A ver si me entienden. Si tengo un gráfico por acá, más allá de esto, creo que tenía uno, para que ustedes lo vean. ¿A qué se refiere con... No, este no. A ver si llego a detectar si lo tengo acá. No. No. Bien. El no contacto, por ejemplo, en vez de ustedes colocarlo sobre el eje, lo colocan lo más cerca posible. Nosotros habíamos visto ese motor en el video. Bueno, lo colocamos en soporte lo más próximo posible del rodamiento, para medir el rodamiento, o para medir el eje. ¿Se entiende? No, no lo puedo colocar en el eje, no se colocan sobre el elemento que está moviéndose o que queremos medir. Si yo quiero medir un rodamiento, no lo puedo. Lo coloco, por ejemplo, un eje en el cojinete, en el soporte del rodamiento. Si me permite el soporte, coloco el sensor. El rodamiento no puedo medir, pero lo más cerca, eso es lo que quiere decir. Hay dos tipos, tenemos los sísmicos, su principio de funcionamiento, existe un imán permanente que se encuentra fijo, una masa M, y la bobina, cuando la bobina se mueve relativamente respecto al imán, se induce en las espiras una fuerza electromotriz y es directamente proporcional a la velocidad relativa a bobina-imán. Esos sensores son idóneos para baja frecuencia, ya que obtienen resultados relativamente aceptables en 300 ciclos por minuto, fíjense, 11,6 Hz, muy bajo. Bajo este valor se han aplicado el factor de corrección y la vibración sería sustancialmente menor al real, hasta 1500 Hz, como límite máximo 1500 Hz. El punto importante de este sensor que no necesita energía de alimentación, no se alimenta externamente, no necesita una tensión de alimentación. Y genera una señal que puede ser utilizada directamente en el análisis y monitoreo según su necesidad. Los que más se utilizan son estos que están acá. Sensor de desplazamiento de velocidad piezoeléctrico no es otra cosa que un acelerómetro, pero con un amplificador de señal que me permite integrar en un módulo electrónico ICP, Integrated Circuit Piezoelectric, es una placa electrónica que tiene adentro el sensor, y puede integrar y sacar la velocidad. Integra la aceleración y me saca la velocidad. Algorítmicamente sería lo que estoy explicando. Entonces, con esta integración hace que dentro del velocímetro la señal de salida viene unidad de velocidad. Al ser un acelerómetro, la integra esa señal de velocidad y podemos tener un rango mucho más grande de frecuencia. Entonces, el límite estará dado hasta 300.000 ciclos. Estamos hablando de 5.000 Hz. Ya ahora estamos viendo algo interesante. Por ejemplo, esto es la imagen del sensor sísmico.
donde tenemos una masa interna del sensor. Acá en corte transversal se ven los hilitos de la bobina, y acá está el imán permanente. Entonces, cuando esto se acerca o aleja, produce la variación de velocidad de ese acercamiento del imán permanente al campo de las bobinas que están acá, por esto, porque el sensor tiene este K, este resorte, se fija el sensor, y la variación que provoca este resorte interno es la velocidad que se mueve la masa. Esta masa se mueve ahí. Bueno, esa masa hace que internamente esta bobina, que está asociada a la masa, está fija a la masa, se acerque o se aleje del imán permanente, provocando una variación en una fuerza electromotriz, una variación de campo magnético por el acercamiento o alejamiento de la bobina esta al imán permanente. Eso se traduce en velocidad. Cuán rápido se acerca o se aleja, se traduce eléctricamente en velocidad. Ese el que veíamos recién, que era el sensor sensor de velocidad sísmico. Vuelvo a decir, estas vibraciones son para baja frecuencia también, pero hasta 1500 Hz. Y eso es baja frecuencia. Nosotros cuando hablamos ya de alta frecuencia estamos hablando de esto, Pablo. Entonces ya este sensor no nos sirve. Nos sirve el piezoeléctrico, donde tiene un conector, el módulo ICPC, que acá, que es el que integra, es un acelerómetro que mide aceleración, pero lo integra algorítmicamente y me da el dato de velocidad. La masa y el cristal piezoeléctrico está ahí, un perno, y bueno, la sujeción. Ya les voy a mostrar que hay distintos tipos de sensores. ¿Me siguen acá? ¿Venimos bien? Se coloca ahí, tiene un cable de conexión y puedo, bueno, obviamente, alimentarlo y obtener la señal de vibración a partir de el desplazamiento que va obteniendo, que va midiendo esa frecuencia de vibración de este eje en este soporte, por ejemplo. El acelerómetro es más utilizado, el piezoeléctrico, el acelerómetro. Esto se basa en las propiedades. Este es lo mismo, pero este puede medir aceleración y velocidad. Muchas veces es más importante ver este acelerómetro, usar este. ¿Por qué? Porque este detecta prematuramente señales anómalas. Usamos el de desplazamiento positivo, eso que vimos anteriormente, pero ya cuando está muy avanzada, digamos, la enfermedad, digamos. ¿Ah? El de velocidad ya mide, pero el acelerómetro, el más usado porque nos detecta prematuramente algo que vos ves si no está andando bien, pero prematuramente ya me detecta algo. ¿Por qué? Porque las frecuencias prematuras nacen en las altas frecuencias, no en las bajas frecuencias. Nacen en las muy altas frecuencias. Por eso este sensor sí los ve, los otros no. Entonces ya predictivamente me está mostrando el nacimiento de una falla. El acelerómetro, que los otros dos no. Más utilizado, esto se basa en propiedades de ciertos materiales cerámicos como el cuarzo para el piezoeléctrico. Tiene una distribución asimétrica a la carga interna, de tal forma hay varios estos materiales, de forma que hay que aplicarle una fuerza externa a la dirección de polarización, se desarrolla una carga eléctrica entre la superficie de ese piezoeléctrico, esa plaquita piezoeléctrica, genera una diferencia potencial entre esa plaquita y la carga proporcional a la fuerza aplicada. El acelerómetro está compuesto por estos discos, esta plaquita de cuarzo, las cuales se apoya por un lado la masa y por el otro lado está rígidamente unida a la base, lo cual a su vez se fija la superficie cuyo movimiento se desea medir. Entonces, tiene el acelerómetro unido a un sistema vibrante, la masa ejerce una fuerza, esto que estaba acá, más o menos acá, pero nada más que acá son las plaquitas de cristal que hay. O sea, al mover esa masa ejerce una fuerza sobre el material piezoeléctrico y genera una carga eléctrica proporcional a la aceleración y a la masa. Bueno, genera una señal eléctrica proporcional al movimiento medio, es muy pequeño, es demasiado pequeño y no es óptimo su uso directo en instrumentos de medición. Finalmente, importante hacer notar que se puede hacer una integración sucesiva de esa magnitud y se puede tener la aceleración, si le integra, se obtiene la velocidad, si le integra, se obtiene el desplazamiento con un acelerómetro. Pero miren, esto van de entre 1 Hz y 15.000 Hz, muy apropiado para tomar datos de vibración a alta frecuencia. Y en las altas frecuencias es donde detectamos las fallas incipientes, predictivamente incipientes. El nacimiento de una falla se detecta no a las bajas frecuencias. A la baja frecuencia ya está roto el rodamiento.
a las altas frecuencias de rodamiento parece que está bien, pero estos equipos lo detectan ahí. Algunos traductores son de frecuencia mucho más baja y otros más alta. Entonces la recolección de datos de alta frecuencia depende del medio, cómo se fija la máquina también. Acá tenemos distintos tipos de sensores, básicamente, como un fijo, y criterios para selección. Bueno, los criterios para selección de sensores se basan básicamente en, esto lo voy a nombrar rápidamente, el rango de frecuencia entre el mayor y valor menor y máximo de frecuencia que pueda obtenerse. Cada sensor tiene su rango de frecuencia. Cuando lo vas a comprar, tiene esos datos y tiene que ser conocido por el usuario, porque yo necesito este sensor acelerómetro para medir una turbina. Bueno, tengo que buscar un sensor que tenga el rango donde se mueva en frecuencia para esa turbina, esa aplicación. Si no, voy a medir, colocar un sensor que no tiene nada que ver, digamos. El límite inferior es característica del mismo, mientras que el límite superior dependerá de la frecuencia del sensor. Cada sensor tiene su frecuencia natural, ¿eh? Aparte de lo que queremos medir, cada sensor tiene su frecuencia natural. Acá vemos los rangos. Por ejemplo, el sensor de desplazamiento va 2000 Hz, 1500 Hz. El de velocidad ya va hasta los 10 kHz, 10.000. Pero el acelerómetro, fíjense hasta dónde va. Tenemos acelerómetros que van hasta los 30.000 kHz. Por ejemplo, la turbina del dentista. Eso andan arriba de los 20.000, 25.000 vueltas. Bueno, podemos medirlo con un acelerómetro. Después tenemos, acá están los rangos típicos de frecuencia con contacto, sin contacto, velocímetro, sísmico y los acelerómetros. Después tenemos sensibilidad, la razón entre el voltaje de salida del sensor y la vibración que provoca esa salida, es lo que vimos recién. Por ejemplo, 10 milivolts por G de gravedad, que quiere decir que cada aceleración entrega el sensor 100 milivolts. Bueno, ahí tenemos menos de 10 Hz, la sensibilidad de 500 milivolts, entre 10 y 300 Hz, 300 milivolts y así sucesivamente. Se llama ruido bajo frecuencia, alta frecuencia. Rango dinámico, el rango de amplitud en el cual el sensor tiene respuesta lineal entre la salida electrónica y el parámetro vibratorio. Los acelerómetros son estos, en uno 10 a la 6. Es la razón entre la mayor amplitud y la menor amplitud del sensor. Después sensible a la humedad, sensibilidad magnética y rango de temperatura. No todos los sensores hay que también tener en cuenta datos cuando uno lo va a comprar, hasta qué rango de temperatura, porque la aplicación industrial que yo necesito medir trabaja arriba de los 150 grados. Bueno, tengo que buscar un sensor relativamente a eso. Bueno, acá tienen distintas formas de sensor. Uno con vástago, por ejemplo, esto está a alta temperatura, al que puedo medir, no quiero tocar el sensor porque me va a afectar la temperatura, la sensibilidad a la temperatura. Entonces, ¿qué hago? Coloco un vástago donde la transferencia de calor es mucho menor y puedo medir la vibración de ese sistema. Imán de dos polos, este es muy útil para cuando la superficie es curva, entonces apoya en dos puntos. La superficie es lo que quiero medir. Conexión rápida, estos son planos, imán de plano con base de montaje, después con adhesivo se pegan y otro atornillado, de un localizador se atornillan ahí. Y esto que ven acá, estos son los números, fíjense en estos números, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, el 6 dice que la frecuencia natural tiene su frecuencia natural, que está a partir de los 1000 Hz, ya el sensor este me da una frecuencia, o sea, este más obtuso, el que me da una frecuencia a baja frecuencia, tiene una frecuencia natural de este sensor. Guarda con eso, es importante saber esto, porque nosotros tenemos que medir por 3/4 partes por acá. ¿Por qué? Porque si medimos acá, le vamos a sumar a la frecuencia que estamos midiendo el mecanismo, la frecuencia natural del sensor, entonces vamos a tener alteración de la medición. Fíjense que este sensor que es de vástago no detecta fallas a alta frecuencia, no la detecta. Este no la detecta. El imán de dos polos tampoco la detecta, pero ya el imán plano con base de montaje sí detecta alta frecuencia. Y eso tiene que ver con el montaje, por eso es muy importante esto. Y entonces esto no lo usamos para qué existe, no, existen para otras aplicaciones, que son mucho mejores que esto, digamos. Donde esto me pulgan esta señal que no necesito y esto necesito para ver prematuramente si hay algo que están haciendo una falla, bueno, necesito más este tipo de sensor. Bueno, estos son las frecuencias
natural. Y vemos el último caso, por ejemplo el 1, el sensor atonidad tiene una frecuencia natural de vibración que está muy arriba, en las altas frecuencias, o sea que me sirve para medir vibraciones del sistema y que no me va a tirar el ruido propio del sensor. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo acá. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que cuando uso cada de estos tipos de sensores, tengo que tener en cuenta su vibración natural del sensor para que yo obtenga vibraciones que estén por acá. Si yo estoy midiendo el sensor, el número 6, con basta, o estoy midiendo frecuencia que estoy por acá, elegí mal el sensor, porque ya me estoy agregando el ruido de la frecuencia natural del propio sensor. Entonces tendré que usar el 5 o el 4. Bueno, eso tiene que ver por ahí, con la aplicación física, el campo, poder medirlo, y otro con este gráfico de frecuencia para no tirarle más ruido a la frecuencia que yo quiero obtener del sistema. Bueno, ¿me siguen hasta acá? Bien. Después seguimos con esto, hacemos una pausa ahora. ¿Qué hora es? Y 5. A la y 20. Sí, y 20 seguimos, así ya avanzamos y después los libero temprano. Apaguen cámara, micrófono, no se desconecten. En un ratito nos seguimos viendo.